celebrando Quintana Roo, en este caso Cancún, mi querida Cintia. Así es, Jaime, desde 1974 apuntabas y muy preciso tu dato, ya lo busqué, ya lo revisé. Así para es. Poner a prueba tu memoria. Oye, Cintia, octubre, mes de la lucha y de la conciencia del cáncer de mama. Sí, muy importante este mes rosa, Jaime, porque bueno, en México el 72% de las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas cuando están en etapa 3 y 4 de la enfermedad. Se trata de tumores por arriba de 5 centímetros y es importante la prevención, Jaime, y que se acuda previamente al médico, pues para evitar, ¿no? Para evitar que esta enfermedad, si es que la poseemos, pues llegue a mayores. Sí, y el tiempo, como bien lo comentas, y un diagnóstico oportuno es fundamental. Está con nosotros la oncóloga Angélica Cruz, a quien saludamos y abrazamos. Le deseamos que tenga un excelente domingo. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarles. Mes de octubre, 19 de octubre, es el mero día de la conciencia contra el cáncer de mama. ¿Funciona un mes con estas características? ¿Sirve? ¿El mensaje llega a quien tiene que llegar, doctora? Yo creo que definitivamente sirve y de alguna manera pues nos hace concientizarnos, pero creo que no debería un tema de un mes, sino debería de ser algo que tengamos en mente. Como decías al inicio, es uno de los problemas prioritarios de salud que tenemos y definitivamente habría que tener un enfoque pues mucho más holístico y que no sea solamente un día, pero creo que hemos ganado mucho. Yo veo que a lo largo de los años cada vez es más la detección temprana que logramos tener. Estamos lejos de tener pues digamos esta métrica que quisiéramos. Cuando yo me comparo con otros países como Estados Unidos, Canadá, todavía las etapas tempranas son mucho más altas que las nuestras, pero cuando me veo 10 años atrás, sí veo un avance, tal vez no el avance que quisiéramos, pero tenemos mejoría. Sin duda, doctora, ¿qué es lo que hace falta? ¿Y en qué momento se encuentra la lucha contra el cáncer en nuestro país? Hemos visto lo que ha ocurrido, pues por desgracia, en esta última administración en torno a los tratamientos, las políticas públicas. La conciencia no ha desfallecido, no ha quedado a un lado cuando vemos todas estas noticias y damos cuenta de todo lo que ocurre en ese sentido. Yo creo que aquí lo principal es el compromiso de todos como sociedad, o sea, gran parte de la detección es tardía porque todavía no tenemos centros de referencia tempranos. Antes pensábamos que era un tema como de la paciente no acude, no va a su consulta. Creo que esa parte ha sido solventada y como sociedad ha habido una gran mejoría y las pacientes acuden en cuanto notan algo que pudiera ser sospechoso para cáncer de mama. Creo que ahí hemos hecho un gran trabajo y hay una mayor concientización de la sociedad. ¿Qué nos faltaría? A lo mejor centros de referencia mucho más tempranos, es decir, Uh-huh. nivel primario, que no necesariamente una paciente que tiene una lesión la vamos a ver de manera inmediata, los oncólogos, sino que tenemos toda esta parte de primer nivel, segundo nivel, en donde tal vez ahí nos hace falta, agilizar nuestros sistemas de referencia. Para también entender eso, qué es lo que deben hacer las mujeres cuando se están auscultando el tacto, todo lo que está sucediendo alrededor de ello y, por supuesto, si existe alguna sospecha, anomalía, qué deben de hacer y a quién deben de acudir. Bueno, primero, todas, por el solo hecho de tener el factor de riesgo más grande que tenemos es ser mujeres. Antes eran muchas pacientes o me llegaban a mí muchas pacientes al consultorio que me decían es que yo nunca me preocupé porque en mi familia no había nadie. Creo que es quitarnos un poco el mito. Todas podemos ser susceptibles, aún no Claro. tengamos factores de riesgo, no fumemos, no tengamos obesidad, en fin. Nuestro factor de riesgo más relevante es pues, ser mujeres. Así que ante la primera es, aunque yo no tenga ninguna lesión, debo de acostumbrarme a hacer una revisión eh, del tejido de la glándula mamaria. Hay muchas técnicas, ahorita si quieres platicamos de ella. ¿Por qué o para qué? Porque de alguna manera yo así sé que es normal en mí y si me detecto algo va a ser muy fácil hacerlo y se vuelve un hábito. Y una vez, lo más importante, una vez que detecte que tengo una lesión, lo primero es acudir a servicios integrales de salud. Normalmente hay ahora centros de referencia para sospecha de cáncer de mama por parte del IMSS y la Secretaría, que creo que ha sido un acierto en ese sentido de tratar de priorizar a nuestros pacientes. Si Eh, fuera a nivel privado, pues el especialista indicado sería oncología. A nivel institucional es acudir a estos centros especializados para la detección de cáncer de mama.
Entiendo todo ello. También es muy importante, como usted bien lo comenta, la detección oportuna. Los métodos, las maneras, las fechas que son fundamentales, doctora. Pues el momento más indicado para hacer revisión ginecológica es al inicio del ciclo menstrual y las técnicas son como si hicieras en manecilla de reloj. Sí. Eso es cuando cuando la persona es muy clara y muy puntual en su ciclo menstrual. ¿Qué pasa para las personas? Porque las hay que no tienen un ciclo menstrual tan marcado, tan preciso. Yo creo que aquí lo que podremos hacer es implementar una fecha, por decir, no sé, Ah, primero de entiendo. cada mes. Es decir, el tema es que se vuelva una revisión mensual. Mensual, Eh, perfecto. Yo creo que esa sería la forma más adecuada. Y te decía que hay varias técnicas. Hay una técnica de barrido, que es como muy sencilla para quien a lo mejor no está tan familiarizado todavía y va como aprendiendo. Ujú. Es de interna del tórax, tomando el tejido de la mama de arriba hacia abajo y volvemos a volver a pasar hasta que acabemos todos los cuadrantes. Y finalmente presionando pezón para ver que no haya salida ningún líquido o material, que no Ajá, sería para nada normal que haya líquido ajá. y vigilar la piel, o sea, frente al espejo, hacer manos en la nuca para tratar de ver que estas sean simétricas, que no se vea la piel retraída, que no se vean cambios en la coloración. Una característica a veces no tan frecuente, pero que se puede presentar es piel de naranja en la piel de tejido de mama. Y a Ajá. veces las pacientes mencionan que ya se la habían visto antes, pero como no tenían ninguna bolita, pues no acudieron al médico. Alteraciones en la piel también son una característica que me debe de alertar a que me revise un especialista. Entiendo. ¿Alguna página de internet, doctora, donde se puedan poner en contacto con usted, con especialistas? ¿Hay asociaciones, hay grupos de la sociedad que trabajan en este sentido? Sí, fíjate que ahorita que decías que cómo estamos, hemos mejorado mucho, ahora hay muchas páginas, mucha información. Me gustaría dejar algunas de las que yo considero más relevantes y sobre todo con información fidedigna para las pacientes. La primera es la página del IMSS Salud, hay una página especial dedicada a cáncer de mama. La siguiente es el INCAN, el Instituto Nacional de Oncología. Y finalmente tenemos algunas como FUCAM, que es un instituto dedicado a cáncer de mama para la prevención y para toda esta parte como de diagnóstico. Y dentro de las páginas, digamos que son como muy relevantes para pacientes, a mí me parecería que estas páginas de las sociedades dedicadas a la lucha contra el cáncer son muy importantes. Por ahí te menciono MIL, que es un grupo de investigadores dedicados justamente a la prevención y detección de cáncer de mama. Si me permites, comparto estas páginas para que ustedes puedan compartirlas. Por Y favor. creo que justamente pues el auditorio pudiera tener oportunidad de tener información fidedigna y de primera mano. Algo que pasa con la apertura de la información es que hay mucho en Google y no sabemos qué tanto eso de Google pudiera ser algo, información tan verídica. Creo que es mejor consultar fuentes que ya están muy estandarizadas y que finalmente están realizadas por especialistas con una visión de ayudar al paciente. Pues es muy importante, doctora, lo que usted nos comenta, lo que nos pone sobre la mesa y por supuesto la conciencia, acudir al experto también si se ve alguna anomalía, alguna situación pues que no sea o que salga de lo normal o de lo cotidiano. Hombres, ¿qué pasa con nosotros, doctora? Aquí sí, definitivamente el riesgo sí está dado por algo genético, es decir, cualquier varón que tenga antecedente de cáncer de mama en la familia, por ejemplo, la mamá, las hermanas, están en un incremento de riesgo y aunque solo representan el 2%, obviamente no están exentos. Entonces, creo que ahí valdría mucho la pena en quien a lo mejor tenga factores de riesgo hacer una revisión y normalmente a estos pacientes por el tejido de la mama no se les puede hacer mastografía, pero se les puede hacer ultrasonido o en determinado momento solo revisión por parte del ginecólogo. Y hoy gran parte de las herramientas que tenemos nosotros como oncólogos son las pruebas moleculares. Así que si, por ejemplo, en la familia hay más de 2 miembros que pudieran tener cáncer de mama, sobre todo pacientes jóvenes, y nos referimos a jóvenes con que se los detecten antes de los 50 años, estos pacientes podrían ser susceptibles a realizarse una prueba genética que se llama BCRA, que es Breast Cancer, cuyo significado es que si la tienes expresada, tu riesgo de tener cáncer es bastante alto y se puede hacer tratamientos preventivos como mastectomías subcutáneas preventivas antes de que aparezca alguna lesión maligna. Pero afortunadamente
no es muy frecuente que tengamos esto. La verdad es la incidencia que nosotros tenemos de cáncer de mama en hombres es muy baja. En el mundo es alrededor del 2%, y en nuestro país lo que tenemos de estadística es de 0.3%, realmente es menos del 1%. Entonces no es un tema tan frecuente. Sin embargo, no significa que no haya hombres que pudieran estar en riesgo, y tan solo por eso vale la pena mencionarlo y Claro. hacer énfasis que ellos también tienen que revisarse, más cuando tenemos factores de riesgo. Gracias, doctora Angélica Cruz, oncóloga. Y bueno, pues hacer conciencia, prepararnos y también, por supuesto, atender ese tema que es fundamental. Y entre más oportuno sea un diagnóstico, muchas más oportunidades de salir adelante de buena manera se tienen. Gracias, doctora. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenos días. Buen día, gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Es Angélica Cruz, ella es oncóloga, nos habla de la importancia, necesaria importancia de la auscultación, de verificar, de atender un tema que entre más rápido y oportuno se conozca, mucho mejor será para las condiciones de salud. Vamos a la pausa comercial, son las 9 de la mañana con 26 minutos, es el tiempo del centro del país. Recuerde que estamos completamente en vivo, a través de la radio, 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos por las distintas plataformas de televisión, Sky, Easy, Total Play, Megacable, Dish. Estamos en el mundo, www.radioformula.mx. Regresamos.